Saludo a todos los que me siguen en mi canal, hoy como siempre tratando de llevarles la realidad de Cuba, pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes que se suscriban, den like, compartan para que estos videos lleguen a más personas. Yo siempre tratando de llevarles a ustedes la realidad que está ocurriendo en Cuba, aunque se me hace difícil porque utilizo solo muy poco tiempo y la realidad de Cuba necesita mucho tiempo para ser contada. Hoy voy a hablarles acerca de una situación que, bueno, ya otras veces se han hablado en este canal y se hablan en todos los canales, pero es necesario siempre retocar la hipocresía y la falsedad del régimen dictatorial cubano. Es el caso de que Cuba, o mejor dicho, el régimen tiránico, se ha caído de nalga negando la situación de que tiene soldados cubanos como mercenarios en Ucrania peleando con el ejército ruso. Para nadie es un secreto que el ejército cubano ha sido un mercenario en todos los continentes. Mandó mercenarios al África, a no sé cuántos países al África, mandó mercenarios a Venezuela y tiene mercenarios en Venezuela. Tiene mercenarios ha tenido mercenarios en Colombia, los tuvo en Chile, los tiene en todas partes del mundo, unos vestidos de civil y otros vestidos de militares, pero mercenarios siempre al fin. Es el caso ahora de que el gobierno de Ucrania, bueno, ya ahora sí sacó a la luz completamente la situación que hay con el mercenarismo cubano en Ucrania. El gobierno capturaron soldados cubanos y han sido entrevistados. Este muchacho, el pobre que capturaron, realmente sí, como él dijo, fue engañado. Este sí lo llevaron allí engañado, porque él incluso dice no tener ni entrenamiento militar, pero de todas maneras lo pusieron allí de carne de cañón. A él no hubo que echarle mucho porque realmente no se ve presionado por ningún lado, pero yo creo que le echaron una peseta y iba cantando ya por $5 lo menos, porque estaba habla y habla haciendo todas las declaraciones. Pero según dice él mismo, hay muchos soldados que sí están entrenados y otros como él que no llevaron entrenamiento, pero sí los mandaron a frente de batalla y lo capturaron y le están haciendo entrevistas. Esto nos deja a nosotros ver que Cuba está metida haciendo mercenarismo en el mundo y después no quieren, o después quieren, mejor dicho, que lo saquen de los países patrocinadores del terrorismo. Y no hay forma de que, y ahora se enredan más con esto y las declaraciones que hace el gobierno americano con relación a que, basado en esto, dice que el éxodo masivo de los países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, en primera es por la represión, y cuando se refiere en este caso a Cuba, dice que el éxodo masivo de cubanos, en primer lugar es por la represión que tiene la dictadura con su pueblo, y en segundo entonces trata la economía. Vamos a oír estas declaraciones por José Manuel Cao, que habla acerca de esta situación con la entrevista y demás, pero bueno, yo voy a ponerle un pequeño fragmento para que vean que esto está circulando por todos los medios. Ya es imposible esconder que los mercenarios cubanos sobre el mercenarismo castrista se convierte en la primera reacción del gobierno de Ucrania oficial al más alto nivel. La noticia viene acompañada del video con el interrogatorio a un soldado cubano capturado por los ucranianos en pleno frente de batalla. Por la otra parte, la comunidad de inteligencia de aquí de los Estados Unidos, en su reporte anual de amenazas, expuso que la razón del éxodo masivo de cubanos son, en primer lugar, la represión política y, en segundo, la situación económica. Vamos a analizarlo. Como ustedes pudieron escuchar, no son mis palabras, estoy simple y llanamente haciéndome eco de las noticias que está en Cibercuba, está acá con
caos, es decir, por todos los medios están hablando acerca de las capturas ya de cubanos en Ucrania, la cantidad de cubanos que se encuentran allí en el frente de batalla y cómo le vamos a creer a los dictadores, que no se les puede creer que son una bola de mentiras, de que el gobierno cubano no sabe que de Cuba están saliendo jóvenes a pelear con el ejército ruso en Ucrania, es decir, que son mercenarios pagados por Rusia, pero son cubanos. La entrevista la pueden buscar, están en YouTube, y escuchar todas las declaraciones que hace este muchacho, pero el objetivo mío es analizar que la dictadura ya no haya, como le debe a Malanga y al puesto de Vianda, porque antes iba a Cuba con su ejército, realmente estos soldados están recibiendo un pago de Rusia, pero además la dictadura está recibiendo dinero por ello. Como están haciendo con los médicos reciben 4 kilos y el gordo del billete se lo echan los dictadores. Y además, esto está trayendo consigo que el gobierno americano está ya también saltando porque Cuba es violadora de todos los derechos humanos, incluso reprime a todo el que le protesta. Pero además de reprimir con golpes, palos, tonfas, también está reprimiendo con hambre, con miseria, por todas partes. Ahora, yo quiero esto traerlo a otro terreno, porque siempre estoy hablando con algunos familiares y con las personas que yo puedo comunicarme y tratando de hacer ver por aquí algo. Cuando en esta misma situación que hay que voy ahorita a hablar de ello con los apagones, o con otra situación, tú le dices a los cubanos, se quejan, vienen, ay, que estamos en desgracia, qué problema tenemos, no tenemos luz, no tenemos comida, que el precio del huevo subió. Tú le dices, bueno, ¿y qué tú haces? ¿Y qué voy a hacer? Tengo miedo, que si me llevan preso, que si me cogen preso a mí. Bueno, ven acá. Y el cubano no tiene miedo. Ir a pelear a Ucrania para defenderle como carne de cañón, para defender los intereses de Putin y de Rusia y de Díaz-Canel. No, para allá no hay que tener miedo. Entonces tenemos miedo en defender nuestros derechos en Cuba y vamos a Ucrania a pelear por los rusos. Explíquenme, ¿realmente el cubano tiene miedo o está adoctrinado? Bueno, yo no sé, es como al buey, al animal salvaje que tú capturas en el monte. El buey, por ejemplo, coge un toro y por muy bravo que sea le tiras, lo atracas y le pones un narigón y se lo tiras al suelo y al cabo de una semana vas allí y cuando lo machucas un poco viene solo y te entrega la nariz para que no le deje el alón al narigón. Así tienen al pueblo cubano, porque está tan sumiso que yo no acabo de entender. Porque entonces la otra cosa es, cogen machete y se fajan en la calle y se matan a machetazos. Pero entonces viene el policía. Policías no, porque estoy viendo ahí que la mayoría son decrépitos de estos que trajeron de Oriente, que los cogen allá y los traen para La Habana, les ponen un uniforme y le dicen que hay que defenderle y se tiran para la calle a dar golpes. Y no hay un guapo de esto de La Habana, ni de la capital de Villa Clara, ni en ningún lado que se atreva a darle un golpe a un muerto de esto. Y entonces no tenemos miedo. Pero entonces se dejan matar de hambre por miedo. Se van a pelear a cualquier parte del mundo para defender gobiernos extranjeros como mercenarios. Ahí no tienen miedo, ahí son leones. Ese es el caso de la cantidad de muertos que pusimos en Angola. Esos fueron los que se supo, porque en el Congo hubo muertos, en Etiopía hubo muertos, en todos esos países ha habido muertos. Pero el miedo es virarse a los dictadores. Es lo que yo no acabo de entender de nosotros los cubanos. Miedo para defendernos nosotros. Miedo para luchar por lo de nosotros. Sin embargo, nos matamos unos a los otros y no tenemos miedo.
salimos de Cuba a pelear por otro país, tampoco tenemos miedo. Somos guapos, somos bárbaros. Incluso hay veces que yo veo situaciones que veo 2 policías de estos o 3 machucando a una mujer que se decide a protestar o a hablar o a decir, y 5, 6, 7, 10, 20 hombres a la orilla y no hacen nada por quitársela. Yo no entiendo a dónde se metió la guapería del cubano, o es que, no sé si es que nos castraron, vamos a hablar, nos castraron. Los dictadores nos tienen castrados dentro de Cuba. Y la otra parte que quiero hablarles, que es relacionado con esto mismo, es con relación, que bueno, estoy hablando de esto todos los días porque prácticamente de esto no se puede dejar de hablar, de los apagones. Cuba se ha convertido en un eterno apagón. Porque no sé si ustedes esperan que mejoren, pero si tú analizas la situación te va a decir que no puede haber mejoría. Dice, la Unión Eléctrica reporta otra jornada de apagones, es decir, durante las 24 horas en Cuba. Es decir, que ya ayer hubo apagones de 24 horas, antier también, ya están anunciando las de hoy y las de mañana. Ahora, analizando toda esta situación, vuelta otra vez a lo mismo. Alguien de Cuba me decía, oye, esto está malo, no tenemos corriente, oye, esto está malo. Y cuando tú le dices, bueno, ¿y qué tú vas a hacer para resolver el problema? Te dice, no, yo tengo miedo, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo le decía, si tú no te decides a coger, bueno, tú no, todo el grupo, el pueblo, a coger calderos, sonar calderos en la calle, poner carteles, incluso son los días estos oscuros, los días buenos para ajustar cuentas a algunos chivatos y policías de estos decrépitos que andan por las ciudades metiendo miedo. La oscuridad es el mejor aliado que tiene de que va a hacer, a defenderse de esta gente. Pero bueno, entonces se ofenden y ni te escriben más porque no quiere que tú le digas la verdad. Lo otro es, dice que hay una situación que es ambigua, porque en una parte te dicen que la falta de combustible mantiene elevado el déficit de energía, es decir, que falta energía por dificultades con el combustible. Dice, ayer hubo una gran afectación, lo que continúa hoy según reporta la Unión Eléctrica, es decir, continuamos en apagón. Cuba avanza y eso nos duele, ahora dicen los cubanos. Es decir, que antes ellos decían que Cuba avanzaba y a los que nos oponíamos a la dictadura nos dolía. Ahora yo digo al revés, los apagones avanzan y a los cubanos les duele. ¿Por qué? Porque se lo están comiendo las picadas de mosquitos, no tienen con qué refrigeradores, con qué ni enfriar el poquito de agua, ni guardar si consiguen un pedacito de carne. Es decir, que ahora los que están dolidos son ellos, no la dirección del país. A la dirección del país no crean que les está faltando corriente. Ellos tienen sistema eléctrico independiente para sus repartos y para ellos, incluso individual. Es decir, de reparto estos especiales de ellos, se llegara a ir la corriente, ellos tienen sistemas automáticos que arranca automáticamente. Esto es para el pueblo, para la miseria es para el pueblo, no es para la dirección. Ahora, dicen que es por falta de combustible, pero entonces cuando tú vuelves a analizar y sigues buscando, dice, se encuentran fuera de servicio por avería, ya no es por falta de combustible, ahora es por avería. La unidad 4 de la Carlos Manuel de Céspedes, la 2 de Felpo. Esto está por avería, tienen rotura. Bueno, ¿y por qué no desviamos el petróleo de esta para allá para las que no tienen petróleo, que ahorita vamos a ver? Mantenimiento. La 8 de la Mariel, la unidad de Guitera y la 6 de Nuevita. Es decir, que siguen esto ahora por mantenimiento. Las que no están rotas hay que darle mantenimiento. Fuera de servicio, por combustible otra vez, que era lo que hablábamos de la falta de combustible. Hay 82 centrales
generación distribuida. La Patana de Santiago de Cuba y 16 centrales con baja cobertura. Es decir, que todas estas coberturas, una es por falta de combustible, las otras por rotura, las otras por mantenimiento, pero el pueblo sigue apagado. Y yo creo que la situación de Cuba no puede mejorar porque lo primero es que la dirección de este país, la dictadura desde el cenicero andante, Cuba recibió dinero del CAME, de la Unión Soviética y de no sé cuántos países para remodelar la empresa eléctrica cubana. Desviaron el dinero. A Cuba le enviaron petróleo, que era para que tuviera almacenado reservas de petróleo para 20 años. ¿Qué hicieron? Incluso todavía lo están haciendo para que no se vayan a equivocar. Lo desvían y lo venden a otros países. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Si las unidades que hay de producción de energía eléctrica están deterioradas, son obsoletas, son del tiempo de España, yo creo. Porque, bueno, no quiero decir que sean del tiempo exactamente de España, porque hubo gobiernos anteriormente a la dictadura que también construyeron cosas buenas e importantes en Cuba. Que después vamos a hablar de algunas construcciones que se hicieron en gobiernos anteriores, porque en esta dictadura lo único que se ha construido en Cuba se llama hoteles y viviendas para magnates, que incluso las viviendas de los magnates, estos que tiene la revolución, casi todas son decomisadas, robadas, como dice María Corina, de las personas que tuvieron que salir huyendo porque la dictadura se las quitaba o los iban a matar en Cuba, tuvieron que irse de Cuba. Y la otra es que, bueno, si ya el sistema que hay no sirve, el otro problema es que no hay dinero y la dictadura le debe al mundo y como le debe al mundo tiene que ir con dinero por el medio, porque ya nadie le da fiado y no tienen con qué comprar y no tienen con qué producir, andan llorando al mundo hasta por poquitos de leche, para que no se acaben de morir los niños desnutridos que están en Cuba. Que eso es otra cosa que yo le digo a los padres. Tú tienes miedo de enfrentarte a la dictadura, pero no tienes miedo que tu hijo se muera de hambre, que tu hijo se muera por cualquier enfermedad infecciosa o por desnutrición, porque la dictadura los está matando ahí poquito. Entonces, es mejor morir de una sola vez que no estar muriendo todos los días con esa incertidumbre que tiene el pueblo cubano. Pero para remachar y terminar, voy a decir algo que dijo el ministro de Energía. El ministro de Energía dijo que tengan confianza, que él promete que la situación eléctrica en Cuba va a mejorar. Bueno, viene empeorándose desde 1959 hasta la fecha. Así que yo les digo, contrario a lo que dice el ministro de Energía, que se siente a esperar que mejore la situación eléctrica en Cuba. O quitan la dictadura. Bueno, pues le iba a recomendar que usaran lámparas como hacían en tiempos anteriores, pero cuando antes había luz brillante o petróleo, un tipo de combustible que servía para alumbrarse con chismosa. Porque no podemos esperar ni faroles chinos ni faroles carreteros, ya de eso no queda nada en Cuba. Y vela tampoco hay, porque eso fue otra cosa que puse aquí horas días, que había un señor que se estaba haciendo café con vela y alguien en los comentarios me puso, ¿hacer café? ¿Con qué? Si en Cuba no hay café. El poquito café que hay en Cuba se exporta, los cubanos no le venden café. Lo que le venden es una mezcla y que ellos no saben de qué cosa es, porque hasta molía hay. Y velas. ¿De dónde hay velas? Si en Cuba no hay velas ni para velar los muertos. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, compártanlo. Y como les digo siempre, suscríbanse, den like y hagan sus comentarios.
para que YouTube se lo envíe a más personas. Patria y vida, mis hermanos, y esperamos que caiga esa dictadura.